sobre el sistema de reparto, el famoso sistema de reparto, ¿no? Si nos puedes explicar cómo funciona el sistema aquí en España, ¿por qué puede llegar a ser muy injusto para la gente más joven? O si de por sí el sistema tú no lo ves tan mal y se tendría que ajustar. El sistema de pensiones de reparto, que primero me parece un invento fantástico, voy a tratar de explicarlo. El problema es que luego políticamente cuesta ajustar. Suponte, un sistema de reparto es un sistema donde los que estamos ahora cotizando a la seguridad social lo haces porque confías o porque crees que cuando tú te jubiles, la siguiente generación te va a pagar a ti la pensión. Es decir, las pensiones no se pueden ver como la sanidad o la educación, donde tú básicamente estamos recaudando ahora, gastamos en sanidad, gastamos en educación, lo gastamos ahora, lo que recaudamos ahora lo gastamos en este año. De este año a este año. Las pensiones es intertemporal y, si me apoyas, intergeneracional. Es decir, yo estoy cotizando y me están dando derecho a una pensión para que la siguiente generación, cuando trabaje, me dé la pensión a mí. ¿Vale? Es una forma de ahorro en el sentido de que yo pago ahora a los jubilados porque los niños que están por ahí, la generación Z, me lo va a pagar a mí cuando yo me jubile. Eso es un sistema de reparto. Luego tienes los sistemas de capitalización, que prácticamente Chile y algún país más lo tiene. Los demás tienen mixtos. Que básicamente consiste en que yo cojo el dinero en lugar de dedicarlo a destinar a pagar las pensiones, o sea, me obligan a cotizar. O sea, el gobierno lo mismo dice, tú tienes que cogerte tus cotizaciones, lo que haya establecido la ley, y en lugar de darlo a pagar las pensiones, lo dan y te lo meten en una cuenta individual de inversión, renta variable o renta fija, yo qué sé, eso depende de cada país, y esa es tu cuenta individual. O tú también te lo puedes montar una capitalización tú solo. Tú ahora mismo puedes estar ahorrando para montarte tu sistema plan de pensiones. Tu plan de pensiones, famoso plan de pensiones. Pero ¿qué pasa con el plan de pensiones cuando aumenta la esperanza de vida? Cuando aumenta la esperanza de vida, tú tienes un plan de pensiones, yo qué sé, yo también tengo uno, ¿vale? Cuando me jubilo, pues tú tienes ahorrado lo que sea, no lo sé, tienes ahorrado 1 millón de euros, ¿vale? Ponte el caso. ¿Cómo lo quieres? Y tú vas a decir, hombre, me interesa una renta vitalicia. Una renta vitalicia es una renta que me vas dando hasta que yo me muero. Tú ahora eres joven ahora y no te estás pensando en esto, pero claro, la jubilación es complicada porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú tienes 1 millón de euros ahorrado y tú piensas cuánto quieres gastar cada año. Tú te vas angustiando porque dices, y si gasto mucho y luego vivo mucho y me lo he gastado todo, entonces para eso te dicen, no, lo puedes convertir en una renta vitalicia que básicamente te voy a dar una pensión, te voy a dar una especie de renta cada mes. Cuando tú vas a que te transformen ese millón que tienes en esa renta hasta que te mueres, pues la compañía de seguros pues tiene que hacer sus tablas de mortalidad y tiene que hacerlo más o menos para ganar dinero. Si la esperanza de vida aumenta, te va a decir, pues lo siento, te voy a dar menos. O sea, quiero decir que una persona con 1 millón hace 20 años le daban mucho más al mes que tú que vivirás 100 años cuando lo pidas. Se ha ajustado el mercado porque eso no hay que votarlo, eso se ajusta. ¿Qué ocurre con el sistema de pensiones de reparto? Que como se vota, pues cuando aumenta mucho la longevidad, no es que este sistema de pensiones lo habíamos pensado, lo habíamos diseñado para que usted falleciera a los 80 años, más o menos, que era la esperanza de vida, a lo mejor la que tiene mi padre, la esperanza de vida de la generación de mi padre, son 80 años. Y ahora fallece a los 86. Y ahora usted fallece a los 86, a los 90, hombre, tengo que ajustárselo, igual que eso lo hace el sistema, y aquí nos negamos a hacerlo. Entonces es el problema, por eso me parece injusto para los jóvenes, porque ahora mismo somos 3 pagando una pensión. Entonces, si tú dices, venga, pues a mí me da igual lo que pase con la longevidad y con todo, que me van a seguir pagando lo mismo, como si mi longevidad fuera la misma que antes, pues yo sé que en el futuro va a haber 1,5 personas. Políticamente, vete tú ahora a decirle a los electores que les vas a bajar. Si tú piensas un poco el sistema de pensiones, a lo largo de todos los países del mundo, van haciendo reformas. Y hacer las reformas fastidian, pero se hacen para hacerlas pagables por las futuras generaciones. Es decir, tengo que ir adaptando el sistema a la nueva longevidad para hacerlo pagable, porque si no, ¿de qué me sirve un sistema de pensiones cuando yo me jubilo, todos los jóvenes no me lo van a pagar, etcétera, ¿no? Y eso lo han hecho todos los países, ¿no? Y de hecho España también. Yo me acuerdo, por ejemplo, Joaquín Almunia, que era ministro de Trabajo en los años 80, lo que hizo fue lo que hubiera hecho cualquier persona. Fíjate cómo era el sistema de pensiones en España. Era un momento en que la pirámide demográfica era perfecta porque había mogollón de gente cotizando y muy pocos jubilados, pero la pensión que te daban era el equivalente a el salario de tus 2 últimos años. ¿Qué hacían los trabajadores? Le decían a su jefe, oye, súbeme luego al final, ¿no? Sí, tú súbeme el sueldo estos 2 años al doble. Tú no te preocupes, que yo luego te lo devuelvo por aquí abajo, tú no has perdido dinero y mi pensión se llamaba la compra de pensión. Y Almunia hizo una reforma y dijo, no van a ser los 2 últimos años, van a ser los 8 últimos años. Si hubiera llevado el sistema a la quiebra, date cuenta, incluso una situación de pirámide demográfica perfecta. Le montaron varias huelgas. Bueno, sabes al pobre lo que hicieron, pero ahí él salvó el sistema, ¿no? Luego llegó Aznar y dijo, oye, en lugar de 8 años lo voy a pasar a 15 años, el periodo de cómputo de la pensión. Y luego Zapatero cambió la edad de los 65 años a los 67 años con un periodo transitorio, ¿vale? Porque parecía la medida razonable, y se pasó de los 15 años a los 25 años para calcular la pensión. La última reforma de las pensiones, para mí, se ha hecho contra los jóvenes. Tras la reforma de Zapatero, que alargó la edad de jubilación 2 años, que, por cierto, cruzó una línea roja espectacular, porque los 65 años
era una línea roja establecida ahí desde siempre. Que se lo diga a los franceses ahora. Parece ser que el primero que introdujo un sistema de pensiones, que fue Otto von Bismarck en la República de Bismarck en 1888, puso 65 años él allí. Y había un historiador que decía, lo ha puesto porque él era el único que tenía 65 años, los otros eran mayores, para ganar. Ya, vosotros no podéis, ¿no? Luego hay otro historiador, como siempre pasa en la academia, que dijo que no era del todo correcto. Bueno, sea como fuere, todos los países fueron poniendo los 65 años como una edad a partir de la cual no puedes trabajar. Claro, en ese momento los 65 años era una edad que estaba por debajo, estaba muy por encima de la esperanza de vida, o sea, prácticamente muy poca gente llegaba a esa edad, ¿no? Y entonces cruzar esa línea era muy complicada. Pero aún así, claro, ahí nadie quiere, pero aún así los sindicatos aceptaron, porque de alguna forma, oye, es que el sistema lo tengo que adaptar a esta nueva longevidad, porque es que si no, tengo que hacerlo pagable por las futuras generaciones. Y también en ese acuerdo, en el año 2010, la reforma de 2010, que luego entró en vigor en 2011, también se firmó introducir en el sistema de pensiones lo que se llama un factor de sostenibilidad. Algo parecido a lo que hacen las pensiones que hemos hablado privadas. Es decir, que se aumente la esperanza de vida a partir de los 65 años, pues entonces yo tengo que bajar lo que percibes, lo que hemos dicho antes. Si cuando yo quiero convertir mis ahorros de 1 millón que decíamos antes en una renta vitalicia, pues si aumenta la esperanza de vida tengo que darte un poco menos cada año. Es que parece razonable. Si una madre y una hija han cotizado exactamente lo mismo a la seguridad social y resulta que la generación de la hija va a vivir por más tiempo, como han cotizado lo mismo, lo justo es que reciban lo mismo, pero como la de la hija va a vivir por más tiempo, un poco menos para cada año. Eso a mí me parecía súper justo y de hecho nosotros, que yo participé en el comité de expertos que diseñó ese factor, que ya nos lo han tirado, ¿no? La última reforma, que habíamos llamado a ese factor de equidad intergeneracional, porque eso es lo que nos parecía lo justo. Es decir, ¿por qué si aumenta la esperanza de vida y yo tengo que seguir pagando las mismas pensiones como si no hubiera aumentado? ¿Y por qué no puedo dedicar recursos a los más jóvenes, ¿no? Digamos que esa reforma que hizo el Mariano Rajoy, que introdujo este factor de sostenibilidad, si bien es cierto, nunca entró en vigor, porque también luego se acojonaba él, porque decía, ostras, que vamos a ir posponiendo, vamos a posponer, ¿no? Pero estaba ahí. Pero luego había otra cosa que pusimos nosotros, claro, es que éramos académicos y a veces también se nos ocurre cada cosa. Entonces lo que hayamos dicho es que el sistema de pensiones tenía que respetar una especie de restricción presupuestaria intertemporal. Es decir, nosotros dijimos, oye, si usted quiere subir las pensiones como el IPC, por ejemplo, usted lo puede hacer siempre que en media los ingresos sean suficientes para financiar los gastos. Que usted lo quiera hacer y no tiene suficientes ingresos, suba los ingresos o baje los gastos para hacerlo. O sea, bueno, el caso es que yo más o menos, cuando escribí ese libro, yo dije, bueno, mira, este sistema que hay ahora mismo en vigor no me gusta porque básicamente yo ya sé que siempre los ingresos van a ser insuficientes para financiar los gastos y por lo tanto el sistema daba como resultado que las pensiones nunca subirían con el IPC. Y volvemos un poco a lo que te decía al principio. Como tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir un sistema de pensiones, imagínate que me jubilo con 1.000 euros al mes y según vivo voy comprando menos cosas, dije, esto no va a durar mucho y además los votantes no lo van a permitir. ¿Por qué? Porque es que eso ahí cómo va a permitir un votante perder poder adquisitivo. Sí. Entonces, pero en ese momento había deflación. Entonces, en la época de Rajoy, cuando hay deflación, quiere decir que los precios están cayendo y por lo tanto una subida del 0,25 es más que subirlo con el IPC. Pero yo ya anticipaba, bueno, tan pronto llega la inflación, se pondrán de acuerdo en hacer la reforma de pensiones que habría que hacer. Y entonces ya esta última reforma me ha descolocado completamente. Yo me esperaba una reforma razonable. Básicamente lo que han hecho ha sido lo siguiente. Yo me esperaba introducir una medida que me parece razonable y es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero a cambio que eso te garantiza la suficiencia, si quieres decir, que no pierdes, que tú tienes una pensión y que más o menos no pierdes poder adquisitivo, pero metiendo medidas para garantizar la sostenibilidad, es decir, reformar el sistema para que las pensiones sean menos generosas para los futuros jubilados. Entonces, en cambio, el ministro anterior, José Luis Escrivá, dice, no, se me ha ocurrido una idea. Primero, os voy a proponer actualizar las pensiones con el IPC. Claro, todo el mundo dijo que sí, evidentemente, porque ¿quién está en contra de esto? Y luego, en una segunda etapa, negociaremos las de sostenibilidad. Y dije, esto es una locura, tienes que hacerlo todo a la vez, porque si tú das todo lo que quieres, todo lo que tienes que ofrecer al principio, la siguiente parte de la negociación te lo vas a comer todo. Entonces, fue una negociación que para mí no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero hicieron esto, con lo cual puso en riesgo la sostenibilidad, porque eso ya sí que te aumenta muchísimo el gasto. Y en la segunda etapa, que es donde tenía que haber hecho medidas de contención del gasto, las medidas que él ha hecho ha sido subir las cotizaciones. Que es como decirle a mi hija Carlota, mira, donde ahora pagamos entre 3, como luego vais a pagar entre 1,5, tienes que pagar muchas más cotizaciones para poderlo hacer. Entonces, me parece una medida completamente contra los jóvenes. Porque si vamos a pasar de 10 millones de jubilados a 17 millones de jubilados, lo lógico es aumentar el gasto en pensiones. Hay una parte del gasto en pensiones que yo lo veo justificado, porque hay más personas mayores jubiladas. Pero hay un aumento del gasto que es porque yo me estoy negando a adaptar el sistema a la nueva longevidad. Y eso me parece súper injusto para los jóvenes, porque ese dinero que yo tengo que destinar a pagar pensiones porque yo me quiero negar, porque soy muy grande en unas elecciones, porque nadie se atreve a decir lo contrario, a pagar en pensiones para adaptarlo a esa longevidad, podría estar destinando a políticas de vivienda, a la educación, a la I+D, me da igual, cualquier política
que mejora el crecimiento a largo plazo o la productividad, es una medida de jóvenes, ¿vale? Porque es un poco la idea, ¿no? Entonces, me ha descolocado completamente y lo que ya me ha cabreado sobremanera y que yo no sé por qué los jóvenes no se levantaron, porque también es verdad que es complicado entender estas cosas, es que encima se ha permitido el lujo a esa subida de cotizaciones, ¿sabes? Esa subida de cotizaciones que va claramente en contra de los jóvenes, la ha llamado mecanismo de equidad intergeneracional, cuando es justo todo lo contrario. Pero es que no ha acabado ahí la desfachatez, es que hace una medida contra los jóvenes y le han dado dinero europeo de unos fondos europeos que se llaman Next Generation, que son para las futuras generaciones. Por lo tanto, esto es peor de lo que yo estaba imaginando, incluso en el peor de los escenarios que yo me estaba planteando. Y por eso, esto es lo más interesante, cuando llegó a Bruselas con esta medida de subida de cotizaciones, que le han subido un poco las cotizaciones, no le creía. Bruselas decía, esta medida no me garantiza la sostenibilidad, porque es tan grande lo que tienes que pagar de pensiones que esta subida de cotizaciones que has anunciado no va a ser suficiente. Y entonces él dijo, no importa, le metí una cláusula de salvaguarda, que la gente no sabe lo que es, pero básicamente en el año 2025, es decir, el año que viene van a evaluar la proyección de ingresos, que de hecho ya está evaluada, que lo acaba de hacer el Ministerio de Economía con el Aging Report de la Comisión Europea, que básicamente el gasto en pensiones te va al 17,3% del PIB y por lo tanto tú ya sabes cómo va a aumentar el gasto en pensiones sobre PIB. Ahora hay falta evaluar los ingresos que ellos han puesto, lo tiene que hacer la AEREF, la Agencia Fiscal Independiente, pero que ya hizo una evaluación previa de lo que va a ocurrir. Entonces, de tal forma que con lo que conocemos a día de hoy, sabemos que esa cláusula se va a activar. Entonces, al año que viene, en el año 2025, le van a decir, la reforma que usted ha hecho no garantiza la sostenibilidad y usted se ha comprometido con Bruselas a intentar primero un nuevo acuerdo para contener el gasto y, si no hay acuerdo, a continuar subiendo las cotizaciones. Seguir por esa senda de decirle a los jóvenes que donde pagamos 3, 1,5 van a seguir pagando. Y esto es lo que yo espero que ahora, es complicado ahora de pensar, pero que cuando se tenga que activar esa cláusula, por favor, que antes de subir las cotizaciones para seguir no adaptando el sistema a la nueva longevidad, que tomen medidas por la parte del gasto. Yo les voy a contar dos que yo creo que conseguirían el apoyo y serían, no sé si suficientes, pero al menos evitarían que haya que subir las cotizaciones y a mí me parece increíble, ¿no? Una es considerar toda la vida laboral, es la tradición española, hemos hablado antes desde Almunia hasta Zapatero, porque claro, lo que hizo el ministro Escrivá fue, voy a pasar de 25 años a 29, pero le puedo quitar los 2 años peores. Si tú y yo nos ponemos a calcular reglas, esa es la única que me da como resultado más aumento del gasto. Porque aumentar 4 años más, voy a haber dicho, el aumento de 25 a 29, ya te daría menos gasto. Pero como me dejan descartar 2 años malos para calcular la media, pues ya otra vez me da más, ¿no? Por lo tanto, toda la vida laboral, aparte que es lo justo. O sea, yo no sé por qué una persona que le va mal al final de su vida laboral tiene peor pensión, a pesar de que ha cotizado mucho cuando era joven, que es un sistema justo. Y la otra es ese factor de sostenibilidad, ese factor que tienen todos los sistemas privados y que realmente se comprometieron los sindicatos y los empresarios a negociar uno en el año 2 en la reforma de Zapatero, que lo hagan, que sea distinto al que hizo el PP, que le cambien el nombre, pero tiene sentido que se aumenta la longevidad y aumenta la esperanza de vida a partir de los 67 años, tú adaptes el sistema a esa longevidad. Si hacen estas dos medidas, podremos evitar la siguiente subida de cotizaciones y al menos podremos ir encauzando ese gasto en pensiones y liberando recursos para jóvenes, ¿no? Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora, que seguramente hablaremos mucho de ella el año que viene, en 2020, supongo que ya en las siguientes elecciones, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo veo difícil que se pueda avanzar salvo que haya un gran pacto entre los dos grandes partidos.